Estados Unidos, Roswell, 1947. México, Coyame, 1974. Brasil, Varginha, 1996. Tres importantes casos de conspiración y ocultamiento de información de naves y entidades biológicas no terrestres que tuvieron contacto con seres humanos. Acontecimientos perfectamente documentados, en donde la intervención militar pretendió ocultar información a la población involucrada, haciéndoles creer que nada de lo que ellos presenciaron tuvo que ver con actividad extraterrestre, y solo se trató de prácticas o experimentos militares. Sin embargo, testigos presenciales o protagonistas de estos hechos aseguran que lo que ellos vieron fue todo lo contrario y no pudo haber sido de este mundo. El incidente Roswell, 5 de julio de 1947, Estados Unidos de América. El incidente de Roswell es un relato sobre el choque de una presunta nave extraterrestre en el estado de Nuevo México, el 5 de julio de 1947, cuando el granjero Mac Brazel descubre restos de lo que él cree es un plato volador, dispersos por su rancho cerca de Corona, en este estado. El 8 de julio de 1947, la historia salió publicada en el Roswell Daily Record. El diario aseguró que se había encontrado un platillo volador gracias a la colaboración de personas locales, y pese a los desmentidos inmediatos de los militares de una cercana base aérea, así como la postura oficial del gobierno estadounidense, quien siempre ha negado la supuesta naturaleza extraterrestre de estos hechos. En los periódicos del día 8 de julio se da el siguiente titular: Las fuerzas aéreas capturan a un platillo volante en el rancho de la región de Roswell. Se avisó al comandante Gis Marcel de la base aérea del ejército en Roswell, quien fue personalmente hasta ese sitio. El día 9, el titular decía: Ramey desmiente lo del platillo volador. Ramey era el general de brigada de la base militar de Fort Worth, Texas, y se desplazó a petición de Brazel para ver los restos, que identificó inmediatamente como restos de un globo meteorológico. Después la prensa fotografió los restos y lo publicó. En otro artículo se relata cómo W. Brazel y su hijo encontraron el material el 14 de julio y que estaba formado principalmente por tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera. Aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por la brigada cuando ésta se llevó el material hasta la base de Fort Worth, Texas. El incidente Coyame, Chihuahua, México, 25 de agosto de 1974. El Roswell mexicano. La noche del 25 de agosto de 1974, un objeto volador no identificado fue detectado por los radares estadounidenses. En un principio se pensó que se trataba de algún meteorito o restos de algún satélite artificial proveniente del espacio. Sin embargo, estas conjeturas pronto fueron desechadas al notar que el objeto hacía maniobras y modificaba su trayectoria, cambiando su curso. Fue en el Golfo de México donde por primera vez los encargados de la defensa aérea de los Estados Unidos detectaron esta anomalía. Sin embargo, no pudieron precisar si se trataba de una aeronave o algún otro objeto no clasificado. Militares de los Estados Unidos se preparaban para interceptar el artefacto. Calcularon que caería al suroeste de Corpus Christi, en el estado de Texas. Sin embargo, un nuevo cambio de trayectoria
hizo que aquel objeto volador no identificado entrara repentinamente al espacio aéreo mexicano, registrándose su caída a tierra en los alrededores de Coyame, Chihuahua, México, cerca de la frontera norte con los Estados Unidos. Fue allí donde se perdió el rastro de aquella extraña nave. En ese entonces, Estados Unidos se encontraba en constante estado de alerta por invasión o ataque a causa de la denominada Guerra Fría con la Unión Soviética, por lo que el acontecimiento cobró aún más importancia cuando se reportó que un avión Cessna 180 proveniente del Paso, Texas, había tocado tierra en el mismo punto y misma hora en donde los radares habrían perdido contacto con aquel extraño objeto. Sin embargo, la reacción de las autoridades mexicanas fue muy lenta, pues pese a que el incidente tuvo lugar durante la noche o madrugada del 25 de agosto, fue hasta el día siguiente, alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando se desplegó un operativo por parte del Ejército Nacional para ubicar a la aeronave extraviada. Se reportó entonces a la base el hallazgo del avión Cessna siniestrado. Sin embargo, en la bitácora se indicaba también la presencia de una extraña aeronave en tierra, a escasos kilómetros de donde se había ubicado el avión Cessna estadounidense. Se deducen de este hecho dos posibilidades. La primera, que el pequeño avión se haya cruzado en la trayectoria de la nave y hubieran colisionado ambos, provocando la caída a tierra de los dos. O la segunda, que los tripulantes de la nave, al suponerse interceptados, derribaran antes a la avioneta y posteriormente ellos cayeran a tierra por algún tipo de falla que ya presentaban. En el informe se detalló que el mencionado objeto tenía forma circular. De inmediato, al enterarse del suceso, el gobierno norteamericano ofreció su apoyo a fin de recuperar ambas aeronaves. Pero esta oferta fue rechazada por las autoridades mexicanas, quienes, haciendo uso de camiones militares con plataforma, procedieron a llevar a cabo la extracción de los restos, dejando el lugar limpio a cabo de unas pocas horas. Por alguna razón desconocida, en un paraje solitario, los militares detuvieron la marcha del convoy. Fotografías tomadas por aeronaves mostraban los vehículos varados con las puertas abiertas y un par de cadáveres humanos tendidos sobre el suelo. Esto fue suficiente para que la CIA tomara la iniciativa unilateral de cruzar la frontera sin autorización y extraer el objeto, por lo que al lugar fueron enviados 4 helicópteros militares a fin de sacar de ahí todo cuanto les fuera posible. Se dice que los pilotos estadounidenses encontraron ya sin vida a los militares mexicanos, quienes dirigían y operaban la misión. La mayoría de ellos aún estaba en el interior de los vehículos oficiales. Según lo que comentan de este intrigante caso, los militares no usaron ningún tipo de protección para manipular aquel artefacto. El paradero de este ovni hasta la fecha sigue siendo un misterio, y por su parte, el gobierno mexicano ha negado la desaparición de aquel personal militar, así como la narrativa de los hechos aquí expuestos. Pero la evidencia no pudo ser destruida en su totalidad, pues aún existen reportes de las transmisiones de radio efectuadas aquel 25 de agosto de 1974. El incidente Varguiña, 20 de enero de 1996. El Roswell brasileño. Eran las 15:30 horas de un sábado 20 de enero de 1996. 3 jovencitas descendían por la ruta de un terreno baldío del barrio Parque Andere, cuando una de ellas, Lilian Fátima Silva, de 16 años, volteó hacia su izquierda y gritó al descubrir una criatura extraña, con 3 protuberancias en la cabeza y piel viscosa. Estaba casi a 7 metros de distancia, cerca de un muro que separa al terreno de un taller mecánico.
La chica recuerda que aquella extraña criatura estaba agachada, con los brazos metidos en medio de las piernas. Lo primero que vio fueron sus enormes ojos rojos. Presa del miedo, Lilian dio la media vuelta y en compañía de su hermana Valquiria de 14 años y su amiga Katia de 22 continuaron observándolo. No era un animal, pero tampoco era una persona. Era una cosa horrible, afirma Katia. Valquiria comenta, parecía desorientado y no hacía ningún ruido. La criatura, mientras tanto, hizo un leve movimiento con la cabeza y las 3 jovencitas salieron corriendo. 40 minutos más tarde, la madre de Lilian y Valquiria, la señora Luisa Elena Silva, llegó al terreno baldío para averiguar qué era lo que había asustado tanto a sus hijas, pero ya no encontró nada. Esta historia ganó credibilidad porque sin ningún tipo de comunicación previa con Lilian, Valquiria o Katia, una pareja de trabajadores del campo, Orlina Augusta y Eurico Rodríguez, afirmaron haber visto en la madrugada del día 20 de enero un objeto volador no identificado. Comentan que ellos se encontraban durmiendo en la casa de la finca, que queda a la orilla de la carretera que une a Varginha con la ciudad de Tres Corazones, cuando fueron despertados por el gran barullo que armaban los animales. Eurico relata, el ganado corría de un lado a otro, por el prado, delante de nuestra ventana. Orlina añade, volteamos al cielo y vimos un objeto cenizo con forma similar como de un submarino, del tamaño de un autobús, sobrevolando el terreno como a unos 5 metros del suelo. Luego soltó un humo blanco. No tenía luces ni hacía ningún ruido. De inmediato, la nave se relacionó con el extraterrestre que apareció 14 horas después. Ubirajara Rodríguez, investigador del fenómeno ovni desde hace más de 2 décadas, comenta que el caso de Varginha es la excepción que confirma la regla. Lo que estas niñas vieron era en efecto una criatura desconocida en la Tierra, afirma Rodríguez. Además deduce que por lo menos 2 entidades biológicas extraterrestres estuvieron en la ciudad el día 20 de enero. Desde entonces, una gran cantidad de estudiosos del fenómeno han llegado a esta región. Los investigadores pretenden concluir una investigación que apunta al ejército como el responsable por la captura y ocultamiento de por lo menos uno de los 2 extraterrestres que aparecieron en Varginha. En un documento firmado por 10 entidades, señalan que hubo una verdadera y compleja operación que involucra a autoridades militares y profesionales civiles, que dio como resultado la captura de criaturas no clasificadas biológicamente, las cuales fueron mantenidas bajo observación médica y posteriormente retiradas de la ciudad. Los investigadores sostienen que una criatura fue capturada por 4 hombres del Cuerpo de Bomberos de Varginha a las 10:30 horas del día 20 de enero. Esto sucedió en las inmediaciones de un bosque, a muy poca distancia del terreno baldío en el cual las 3 chicas vieron a un segundo alienígena 5 horas después, es decir, a las 3:30 de la tarde. El ser capturado por los bomberos fue colocado en una caja de madera cubierta con un paño blanco. Afirman los investigadores que el extraterrestre fue llevado de inmediato por un camión militar para la Escuela de Sargentos de Armas en la ciudad de Tres Corazones, a solo 25 kilómetros de Varginha. Al día siguiente, y también según los ufólogos, otra criatura fue vista en el hospital regional en el centro de Varginha, y este sería el extraterrestre observado de cerca por las 3 jovencitas. En una operación en la que intervinieron militares de la Escuela de Sargentos de Armas, oficiales de la Policía Militar y hombres del Cuerpo de Bomberos, según la versión de Rodríguez y Paccaccini, el ser extraterrestre fue transportado en la madrugada del lunes 22 hacia el Hospital de Humanidades a solamente 1,5 kilómetros del centro. Este hospital es el más equipado de la región.
Alrededor de las 18 horas del mismo día, la criatura ya sin vida habría sido llevada a la Escuela de Sargentos de Armas en un convoy formado por 3 camiones de transporte de tropas. El mismo convoy seguiría como escolta militar de 3 Corazones a las 4 horas del martes 23 de enero con dirección a Campinas, donde la carga habría sido entregada a otra unidad militar, posiblemente la Escuela Preparatoria de Cadetes. Toda la operación fue comandada por el teniente coronel Olimpio Wanderley Santos, denuncia Rodríguez. Tenemos el testimonio de un militar de la Escuela de Sargentos de Armas que intervino directamente en la operación describiendo las maniobras, asegura Pagaccini en una grabación de 42 minutos. El ejército niega la historia. El portavoz del Comando Militar del Este, el coronel Luis Cesario da Silveira, dice que ningún militar de la corporación capturó a ningún extraterrestre. Nuestras preocupaciones son los alienígenas nacionales y extranjeros perfectamente terrestres y no con los extraterrestres que espero nos dejen en paz, dice a los reporteros. El coronel clasificó de exageradas las informaciones que se relacionan con el extraterrestre de Varguiña y el ejército. Luisa Elena, madre de las 2 jóvenes que vieron al alienígena, denunció que a principios del mes de mayo, 4 hombres se presentaron a su casa y le propusieron pagarle para que sus hijas negasen públicamente el contacto con el extraterrestre. Ellos dijeron que pagarían el dinero en efectivo, dice Luisa Elena. Quedaron de que regresarían, pero no debemos esconder la verdad. El misterioso cuarteto de hombres no se identificó y su visita solo fue presenciada por las niñas. El padre de ellas, Joao López da Silva, estaba trabajando cuando se realizó el intento de soborno. Rodríguez y Pagaccini regresaron a Varguiña después de un viaje de investigación a Campina. Sabemos con absoluta certeza que la necropsia de la criatura fue hecha por Bardan Palhares, afirma Rodríguez, refiriéndose al conocido médico forense de la Universidad de Campinas. A estas alturas de los acontecimientos existe la posibilidad de que inclusive la criatura ya haya sido sacada de Brasil y haya sido enviada con destino a los Estados Unidos, remata diciendo Pagaccini.